Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas de menor tamaño, denominadas monómeros. El término polímero se deriva de la antigua palabra griega polos, que significa muchos, y meros, que significa partes. El término fue acuñado en 1833 por el químico sueco Jöns Jacob Berzelius. Existen polímeros naturales, como la lana, la seda o la celulosa. En 1839 se modificó el caucho natural mediante el calentamiento con azufre. Mediante la vulcanización, el caucho se convirtió en una sustancia resistente a un amplio intervalo de temperaturas. En 1850 se desarrollaron catalizadores que permitieron la polimerización estereoespecífica de alquenos. Los polímeros son sumas de moléculas con masas moleculares que pueden alcanzar incluso los millones de UMAs, que se obtienen por las repeticiones de una o más unidades simples llamadas monómeros, unidas entre sí mediante enlaces covalentes. Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular, forman enlaces químicos entre sí para dar lugar a una molécula de gran peso molecular, llamada macromolécula, ya sea de cadena lineal o de estructura tridimensional denominada polímero. El rango de densidades de los plásticos es relativamente bajo y se extiende desde 0.9 hasta 2.3 gramos sobre centímetro cúbico. Esta densidad tan baja se debe fundamentalmente a dos motivos. Por un lado, los átomos que componen a los plásticos son ligeros, básicamente carbono e hidrógeno, y en algunos casos además oxígeno, nitrógeno o halógenos. Y por otro, las distancias medias entre átomos dentro de los polímeros son relativamente grandes. Una densidad tan baja permite que los polímeros sean materiales fáciles de manejar. El valor de la conductividad térmica de los polímeros es sumamente pequeño. Los metales, por ejemplo, presentan conductividades térmicas 2000 veces mayores que los plásticos. Esto se debe a la ausencia de electrones libres en el material plástico. La baja conductividad térmica se convierte en una ventaja, pues permite el empleo de estos materiales como aislantes térmicos. Presentan resistencias muy elevadas y por tanto baja conductividad eléctrica. Gracias a su elevada resistencia eléctrica, los polímeros se utilizan frecuentemente como aislantes eléctricos de aparatos y conducciones que funcionan con corriente o la transmisión. Propiedades ópticas. Los polímeros que no contienen aditivos son bastante translúcidos, por ejemplo el polietileno. Los polímeros amorfos son transparentes, mientras que los cristalinos son opacos. Las zonas cristalinas dispersan la luz, evitando así su libre transmisión, dando lugar a translucidez. Por el contrario, los polímeros amorfos, el empaquetamiento al azar de las moléculas no causan una difracción de la luz importante, permitiendo una transparencia muy buena y una transmitancia a la luz que puede ser excelente. Clasificación de los polímeros según su origen. Los polímeros naturales son todos aquellos que provienen de los seres vivos y por lo tanto dentro de la naturaleza podemos encontrar
gran diversidad de ellos. Entre los más utilizados es el almidón, la celulosa, la seda, el caucho natural. Los polímeros sintéticos son aquellos fabricados en laboratorios o en procesos de producción en industrias como el nylon, el teflón, el PVC y la baquelita. Clasificación según su comportamiento térmico y elástico. Para clasificar polímeros, una de las formas empíricas más sencillas consiste en calentarlos por encima de cierta temperatura, según si el material funde y fluye, o por el contrario no lo hace. Se diferencian en termoplásticos o termoestables, es decir, termofijos, respectivamente. Los termoplásticos fluyen, es decir, pasan al estado líquido, al calentarlos y se vuelven a endurecer, es decir, vuelve al estado sólido, al enfriarlos. Su estructura molecular presenta pocos o ningún entrecruzamientos. Por ejemplo, el polietileno, el polipropileno y el cloruro de polivinilo, PVC. Los termoestables no fluyen, al calentarlos se descomponen químicamente en vez de fluir. Ese comportamiento se debe a una estructura con un alto nivel de entrecruzamientos que impide los desplazamientos relativos de las moléculas. Otra clasificación puede ser considerando su comportamiento elástico. Los polímeros con un comportamiento elástico que pueden ser deformados fácilmente sin que se rompan sus enlaces o modifiquen su estructura se denominan elastómeros. Son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta extensibilidad, es decir, se deforman en gran medida al someterlos a un esfuerzo, pero recuperan su forma inicial al eliminar el esfuerzo. En cada ciclo de extensión y contracción, los elastómeros absorben energía y una propiedad denominada resiliencia. Clasificación según su proceso de polimeración, como por ejemplo la polimeración por adición. Una polimeración por adición se da cuando la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero, sin pérdida de átomos. Es decir, la composición química de la cadena resulta igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman, por lo cual durante la polimeración por adición no se generan subproductos. Un ejemplo para ilustrar esto podría ser la síntesis del polietileno. Cuando se polimeriza el etileno para obtener polietileno, cada átomo de la molécula de etileno se transforma en parte del polímero. El monómero es adicionado al polímero en su totalidad. Polimeración por condensación. En una policondensación, la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general, se pierde una molécula pequeña, por lo cual en las polimeraciones por condensación se generan subproductos. Los polímeros obtenidos en esta vía se les denomina polímeros de condensación. Un ejemplo para ilustrar este punto es la obtención de nylon 6.6 poliamida a partir del cloruro de adipoilo y hexametildiamina. Cada átomo de cloro del cloruro de adipoilo juntamente con uno de los átomos de hidrógeno de la amina son expulsados como cloruro de hidrógeno. Debido a que ahora hay menos masa en el polímero que en los monómeros,
Originalmente decimos que el polímero está condensado con respecto a los monómeros. El subproducto, ya sea cloruro de hidrógeno, agua o cualquier otro, se le denomina condensado. Nombrar a un polímero primero se utiliza el prefijo poli y después seguido de la unidad estructural repetitiva UER en paréntesis. La UER debe estar nombrada siguiendo las normas convencionales de la IUPAC para nombrar cualquier tipo de compuesto. Los nombres químicos de los polímeros suelen ser muy largos y complejos. Es por ello que se suelen identificar mediante acrónimos. Los acrónimos son las letras iniciales de sus nombres comunes. Como ejemplo tenemos el polietileno, que tiene como acrónimo PE, y poliestilenteftalato, también conocido como PET. A continuación se muestra una tabla donde contiene el polímero y el acrónimo correspondiente. El polietileno es sintetizado a partir del monómero etileno mediante una reacción de adición. Dentro de los usos más comunes se encuentra el propileno, es sintetizado a partir del monómero de propeno y su uso es en la elaboración del el policloruro de vinilo, es sintetizado a partir del monómero etileno mediante una reacción de adición y sus usos más comunes es en la elaboración de tubos plásticos y bolsas de basura. Fueron establecidos en 1988 con el fin de facilitar la separación de los plásticos previa a su reciclaje. Este código asigna los números del 1 al 7 para cada tipo de polímero dentro del símbolo del reciclaje. Dentro de los más comunes y más conocidos está con el número polietileno. Es sintetizado a partir del monómero llamado etileno en una reacción de adición. Los usos comunes del polietileno incluyen las botellas plásticas, cintas de cine y material de aislamiento. Politetrafluoroetileno, conocido comúnmente como teflón, principalmente utilizado en recubrimientos antiadherentes, se sintetiza mediante una reacción de adición con la unidad de monómero A llamada tetrafluoretano. Polipropileno. El polipropileno se utiliza en prendas de vestir, de esquiar, de montar bicicleta, alfombras y para las articulaciones artificiales, sintetizado a partir de monómero llamado propeno. Poliestireno. El poliestireno se utiliza para vasos de café de plástico y en aislamiento. Policloruro de vinilo. También conocido como PVC, se usa para tubos de plástico, mangueras de jardín y bolsas de basura. Polidicloroetileno. Se utiliza en las películas de plástico y envolturas.